Y como les contábamos, estamos de regreso para hablar de temas internacionales, comenzando por uno que tuvo lugar hoy en nuestro país, porque en la sede de la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe presentó un informe que da cuenta de los cambios en materia geopolítica que está viviendo el mundo y también da recomendaciones para enfrentarla. Bueno, fue una comisión que trabajó 18 meses y la novedad es que estuvo integrada por dos expresidentes, el expresidente de Colombia, Iván Duque, y la expresidenta de nuestro país, Michelle Bachelet. Ambos estuvieron en la presentación, donde también estuvo nuestra Alicia Contreras. ¿Cómo estás, Alicia? Muy bien, ¿y tú, Mati? ¿También estuviste? También. Y fue un momento interesante porque ocurre entonces el lanzamiento de este informe en esta comisión que es copresidida por la expresidenta Michelle Bachelet, donde también ella está en medio de su carrera entonces a la Secretaría General de las Naciones Unidas. De hecho, estuvo ahí, utilizó su mascarilla, está en medio de un cuadro viral, y de hecho ella tuvo que cancelar una presentación que se iba a realizar en Montevideo entonces sobre los candidatos a la Secretaría General de la ONU, pero sí decide participar entonces en el lanzamiento de este informe, donde hablan entonces respecto de la situación en América Latina, respecto del escenario geopolítico que se vive actualmente, la rivalidad creciente que hay entre Estados Unidos y China, y cómo América Latina entonces puede navegar por este escenario también. Bueno, es súper interesante el informe porque Sí. es muy actual, habla de urgencias y hace un diagnóstico bien detallado, bien acabado. Por lo tanto, es como un insumo del que seguramente vamos a conversar en más de una vez, porque hace este diagnóstico y también presenta propuestas, habla de todas también las ventajas que tiene América Latina y que uno no se había puesto a pensar. Exactamente, es muy interesante este documento de más de 400 Sí. páginas entonces, y también Michelle Bachelet, en medio de la sección de preguntas, habla respecto del deterioro de las instituciones democráticas que hay actualmente en nuestro continente y la apertura social a alternativas no democráticas que de cierto modo responden a necesidades de la población. Dice Michelle Bachelet, bueno, están prefiriendo a autocracias, pero que les resuelven el problema de la seguridad. Fue bien interesante ese momento y te invito a que revisemos lo que dijo la expresidenta Michelle Bachelet respecto de este tema. Pero creo que en la democracia necesitamos entender mejor lo que está pasando, porque creo que las democracias no están generando los resultados y por tanto, ¿por qué la gente va a sentir ante esa pregunta, no es verdad, que prefiere usted una democracia más o menos o un Estado fuerte que resuelve los problemas como la criminalidad? Y la gente obviamente tiende a responder que prefiere un Estado autocrático pero eficiente, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que hacer que nuestras democracias sean mucho más representativas, sean mucho más con mucho más resultados, ¿no es verdad? De manera que la gente sienta que no solo que hay que defenderla y que hay que protegerla. Lamentablemente, la expresidenta Michelle Bachelet no quiso hablar con la prensa después de esta actividad. En un momento yo pensé que iba a hablar porque se vio bien distendida en este foro. De hecho, hubo momentos donde hizo bromas, se refirió a cómo estaban sentados, porque Iván Duque entonces en un momento se iba a sentar a la izquierda, y ella dice, Iván Duque me dijo que nunca pensó que iba a estar a la izquierda de Michelle Bachelet. Se ríe en ese momento, también dijo que estaba utilizando una mascarilla porque no quería que dijeran que ella fue a contagiar a todos. Decide no hablar con la prensa, y había mucho interés respecto entonces de lo que está ocurriendo en torno a su candidatura a la Secretaría General de las Naciones Unidas, porque la semana pasada se conoció la primera votación informal entonces del Consejo de Seguridad, que la dejan a ella en cuarto lugar de las preferencias. En este Consejo de Seguridad de 15 integrantes, 6 votaron a favor entonces de su postulación, pero 5 lo hicieron en contra, y eso no es muy alentador entonces al futuro de la candidatura de Michelle Bachelet, porque quien salga escogido por parte del Consejo de Seguridad de la ONU como el candidato que vaya a recomendar a la Asamblea General de las Naciones Unidas debe tener por lo menos 9 de los 15 votos, y ninguno de ellos, y no debe tener ningún veto de los 5 países entonces que tienen derecho a veto: Estados Unidos, China, Francia. Y es por eso entonces que no fue un buen primer sondeo para la expresidenta Michelle Bachelet. Sin embargo, los ex cancilleres de nuestro país
tienden a desdramatizar entonces este momento, dicen que es un proceso muy largo y de hecho el próximo 21 de agosto va a haber una segunda votación informal. En este evento estuvieron varias figuras políticas entonces que son parte del entorno de Michelle Bachelet. Estuvo Alberto Van Claveren, estuvo Analía Uriarte, también estuvo Sergio Villar y también hubo ex cancilleres como José Miguel Insulza y también Antonio Urrejola. Ambos se refirieron a la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU y hablaron entonces respecto de este primer sondeo y también respecto del respaldo que le quitó el gobierno de Chile entonces a la candidatura de Michelle Bachelet. Escuchemos lo que dijeron. Yo creo que, mire, había muchas candidatas, hubo otras candidatas, mujeres que podrían haber postulado en América Latina y yo sabía que tenían interés de postular y no lo hicieron porque se entendían que iba a Bachelet. Y de hecho que le hayan quitado el piso en su país es un tema bastante molesto y doloroso. Naturalmente yo creo que sí la han perjudicado. El veto, como se produce generalmente en las Naciones Unidas, es un veto que no dice que puede vetar, sino que están estas cosas que se dice alienta o desalienta, ¿no? Entonces el desaliento es considerado muchas veces la forma de manifestar el veto, desde luego. Y yo creo que usted sabrá que el Consejo de Seguridad, el Consejo de Seguridad no propone un nombre a la Asamblea General cuando han habido desalientos sistemáticos, ¿no? Y me parece que hay que tener súper claro que esto es un primer sondeo. En el pasado, respecto a otras candidaturas, han habido 5, 6, 7 sondeos donde estos resultados van variando. Creo que todavía es muy temprano hoy día para poder determinar cómo va a seguir esto. Estamos recién empezando. Estoy completamente de acuerdo con los demás ex cancilleres que han estado haciendo declaraciones, que sin duda no es muy feliz que una 2 veces expresidenta de la República no tenga el apoyo de su propio país. Creo que eso efectivamente es un punto en contra que además hay que entrar a explicar y es bien lamentable tener que explicar por qué el Estado al cual ella pertenece no la apoya. Bueno, es un proceso largo que todavía queda para elegir al próximo secretario general de la ONU. Vienen más votaciones informales, todo puede pasar en estos meses, pero hay un dato no menor. Antonio Guterres, el actual secretario general de las Naciones Unidas, fue favorito desde los primeros sondeos. De todas maneras, no podemos dar nada entonces por hecho hasta que conozcamos la decisión final de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Vamos a cambiar de tema y nos vamos ahora a España porque sigue esta crisis a raíz de la entrada masiva de migrantes desde Marruecos hasta Ceuta, esta ciudad autónoma española que se ubica en África del Norte. Actualizaron las cifras y entraron cerca de 72.000 migrantes a este territorio, que es una cifra importantísima considerando que en Ceuta viven 84.000 personas. El nivel entonces de entrada masiva entonces de migrantes es increíblemente grande en comparación entonces a la población de Ceuta. Ahora la preocupación, porque ya volvieron 70.000 migrantes a Marruecos, es qué pasa con los niños o menores de edad que están en Ceuta, que están sin sus padres, y de hecho el gobierno español ya aprobó una partida de 25 millones de euros para que esta ciudad autónoma se haga cargo entonces de estos menores de edad. ¿Qué ha pasado? Nos entrega más información Elena Lins de CNN Portugal, que está en esta ciudad de Ceuta. Veamos. 5 días desde que se ha instalado acá en Ceuta una crisis migratoria, pero también una crisis humanitaria. Los números siguen cambiando y el gobierno español ahora ha dicho que 72.000 migrantes han entrado en Ceuta, han cruzado la frontera de Marruecos con Ceuta. Dice también que 70.000 ya se han marchado, pero quedan todavía millares de personas acá en Ceuta. Es posible verlos en la playa, el trampolín, pero también en los barrios donde se quedan en las calles todavía buscando algún tipo de ayuda. La Cruz Roja ya ha distribuido comida y agua a los migrantes, pero todavía buscan, por ejemplo, una forma de cargar sus móviles para hablar con la familia. También hay muchos niños que todavía están siendo identificados. El gobierno local ha dicho que son más de 800, pero pueden llegar a un millar de niños, una vez que, como yo decía,
hay niños que todavía están en las calles. Estoy hablando de niños que tienen menos de 18 años, esos sí que tienen prioridad y se van a centros solo para menores. Entonces también ese trabajo está siendo hecho en las calles de Ceuta y el gobierno de Madrid ha anunciado 25 millones de euros para apoyar los niños que entraran acá en Ceuta sin madre, sin padre, algunos con un amigo o con un hermano, pero también hay niños que entraran solos. Es eso lo que pasa ahora en Ceuta. Acá en el centro ya sin señales de normalidad con la gente en la playa. No es posible ver casi ningún migrante en el centro. Como decía, están sobre todo en la playa, en el trampolín, cerca del centro temporario para migrantes y también en los barrios donde es posible mezclarse con la población local que todavía sigue en algunos barrios haciendo la propia seguridad de sus barrios. Vamos a cambiar de tema, nos vamos a Estados Unidos, a Washington, porque se está registrando un incendio forestal, más bien 3 incendios forestales que han arrasado 4.000 hectáreas y han destruido varias estructuras, entre ellas varias viviendas. Hoy se detuvo a un sospechoso de haber iniciado uno de estos focos en Washington. ¿Qué ha pasado? Maribel González nos cuenta más desde CNN. Así se viven las escenas aquí en Spokane, Washington, escenas las cuales autoridades han descrito como una zona de guerra. A mis espaldas se encuentra lo que queda, el resto, es decir, los restos de un hogar aquí en este vecindario y como pueden ver ha sido completamente destruido este incendio, devastado este hogar. Pero sin embargo, enseguida el vecino, como pueden ver, la casa parece estar intacta, por lo menos las afueras de la casa, y es precisamente a lo que se enfrentan estos residentes que han sido evacuados. Son 65,000 las personas que han tenido que huir debido a estos incendios y cuando regresen a sus vecindarios, a sus hogares, la verdad es que no saben qué se van a enfrentar, si es una casa en escombros, una casa intacta. La casa de los vecinos afectados no se sabe. Como pueden ver, son 700 las estructuras que han sido afectadas desde que inició este incendio, tal como este hogar que están viendo en cámara, donde parece ser un automóvil aún estacionado ahí completamente incendiado por estos fuegos. También sabemos que serán semanas difíciles para los bomberos que están trabajando para contener estos incendios y precisamente el más devastador, el Old Trails Fire o el incendio del Old Trails, el cual afectó esta zona, se ha vinculado con un sospechoso, Aaron Farinacci, de 37 años. Él fue arrestado el lunes por la tarde y autoridades dicen que podría ser el que presuntamente inició este incendio, por lo menos en esta zona. Y toda esta información se dio a conocer gracias a un vecino que reportó actividad sospechosa por parte de este presunto responsable. Cuando autoridades regresaron a la escena donde se encontraba ese hombre, determinaron que posiblemente fue allí donde se inició este incendio. Sabemos que van a ser semanas muy difíciles para los bomberos que trabajan para contener estos incendios que hasta el momento no han podido contener, están a 0% de contenimiento y sabemos que están trabajando día y noche para poder mejorar esta situación. Informando desde Spokane, Washington, yo soy Maribel González.